Antes de su fallecimiento, Manuel el Loco Valdés, conocido por su encanto desmesurado y su personalidad arrolladora, soltó una bomba de verdad que sorprendió a todos. Finalmente confesó quién fue el verdadero amor de su vida. Ahora bien, esta no es solo otra historia de amor en el mundo del espectáculo. Esta confesión fue el resultado de años de gestación, y cuando finalmente llegó, no solo fue conmovedora, sino una verdadera revelación. Años después, en una entrevista con Elena Poniatowska, la actriz confesó que no tuvo más opción que caer rendida ante los encantos irresistibles de Manuel. Me conquistó porque es muy inteligente, educado, encantador, coqueto, atrevido y divertido, dijo. Quédate para descubrir quién era esta mujer misteriosa y por qué le costó tanto tiempo admitirlo. Pero antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte. No querrás perderte el resto de la historia. Manuel el Loco Valdés falleció el 28 de agosto de 2020, a los 89 años, después de librar una larga y agotadora batalla contra el cáncer, una lucha que, al estilo característico de Loco, enfrentó con humor, valentía y un toque de picardía. Durante años, su salud había ido decayendo progresivamente. Cuando llegó 2020, su condición empeoró significativamente, sobre todo con sus problemas respiratorios. Apenas unas semanas antes de su muerte, fue hospitalizado y requirió intubación para drenar líquido de sus pulmones. Su nieto, Iván Valdés, habló sobre lo que ocurrió, explicando que todo comenzó con una tos, que al principio parecía inocente, pero que pronto empeoró. Un neumólogo le diagnosticó neumonía leve, lo cual, en alguien de su edad y estado físico, no era asunto menor. Iván le contó al programa Ventaneando que toda la familia estaba muy preocupada. Los niveles de oxígeno de su abuelo estaban bajando, y todos, incluidos los médicos, sabían lo grave que era la situación. En ese momento sí, fue alarmante, dijo, y detrás de esa sencilla frase había un gran miedo e impotencia. Pero esta no era la primera batalla de Loco. En abril de 2017 ya le habían diagnosticado cáncer de piel. ¿Y cómo reaccionó él ante la noticia? De la manera en que solo Loco Valdés podría hacerlo. Notó un pequeño grano en su frente. Al principio, no le dio mucha importancia. Incluso bromeó sobre ello, se rió y, créanlo o no, escribió una canción al respecto. Así era él. Eventualmente, fue a ver a un dermatólogo, y la biopsia reveló algo mucho más grave. Un tumor maligno. Aún así, en lugar de caer en la desesperación, canalizó su miedo en una melodía, contándole a los reporteros con una sonrisa. Es maligno. Fue entonces cuando inventé esta canción. Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente, pero soy muy valiente. No estaba en negación. Estaba enfrentando lo inevitable de la única manera que conocía, transformando el dolor en espectáculo. Esa canción no fue solo una broma. Fue su manera de mantenerse en control, de negarse a ser reducido a un diagnóstico. A pesar del tratamiento, las complicaciones seguían apareciendo. Más tarde, los médicos descubrieron un bulto presionando contra su nervio óptico, otro golpe que afectó no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Y luego vino una tragedia que ningún padre debería sufrir: la muerte de su hijo, Alejandro Valdés, cariñosamente conocido como el Pupi. Alejandro no solo era su hijo, era un compañero cercano, un ancla emocional profunda. Quienes estuvieron cerca de la familia dijeron que el ánimo de Loco se desplomó después de perderlo. Es algo de lo que no hablamos lo suficiente. Cómo el duelo puede sacudir incluso los cimientos más fuertes. Y en el caso de Loco, esto lo desgastó visiblemente. Se podía ver en sus ojos, en sus silencios. Para un hombre que siempre se recuperaba con una broma, con un encogimiento de hombros o con un paso de baile, esta vez fue diferente. Para cuando llegó 2020,
Era evidente que se acercaba el final. Los problemas respiratorios se habían vuelto graves. Cada hospitalización desgastaba aún más las pocas fuerzas que le quedaban. Pero incluso entonces, se mantuvo rodeado de amor. Su hijo, Pedro Valdés, escribió un hermoso homenaje en redes sociales después de su fallecimiento. Gracias siempre por todo, te quiero. Que tu camino sea brillante. Ahora eres eterno. Gracias, gracias, y gracias de nuevo. Te adoro, hermoso padre. Había tanta ternura en esas palabras, y tanta rotundidad. Y Verónica Castro, expareja de Loco y madre de su hijo mayor, Cristian Castro, también habló al respecto. Lo hizo de forma breve, pero sentida. Coepe de Manu, escribió. Sabes, cuando pienso en los romances más inolvidables del entretenimiento mexicano, hay uno que destaca no solo por su pasión, sino por sus contradicciones, su dolor y la manera en que marcó las vidas de los involucrados. Hablo de la historia entre Manuel, el Loco, Valdés y Verónica Castro, dos titanes del espectáculo mexicano cuyo breve pero intenso romance dejaría un legado perdurable. Es una historia llena de encanto, desamor, giros inesperados, y sí, un hijo que más tarde se convertiría en estrella por derecho propio, Cristian Castro. Su romance se recuerda a menudo por su peso emocional, no solo por el amor que compartieron, sino también por lo complicado e incluso tóxico que se volvió, especialmente para Verónica, quien apenas comenzaba a encontrar su camino en el mundo cuando sus destinos se cruzaron. Cuando Verónica conoció a Manuel, ella era una joven estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, soñando con un futuro mientras ya trabajaba en televisión. Había formado parte de producciones como Operación Jaja, donde compartió escenario con él, aunque ya se habían cruzado previamente en la producción teatral de Don Juan Tenorio. Ella estaba cautivada, completamente fascinada por este hombre mayor que le llevaba 22 años, y no era difícil ver por qué. Según la propia Verónica, él era inteligente, educado, atrevido y sumamente entretenido. Dijo que sus bromas la hacían reír todos los días y tenía ese encanto desbordante que algunas personas simplemente no pueden resistir. En ese momento, no le importaba la diferencia de edad. Estaba enamorada, y por un tiempo, eso era suficiente. La química entre ellos era intensa, y rápidamente se convirtió en una relación romántica, aunque no duró mucho tiempo. Verónica más tarde describiría esa época como inolvidable. Aunque terminó en desamor, le trajo su primer hijo, Cristian. Ella confesó que realmente se enamoró mientras trabajaba en Televisa, en esos primeros años cuando participaba en Operación Jaja. Admitió que se sentía tonta en ocasiones, solo mirándolo y prácticamente babeando. Pero fue durante su gira con el programa Ensalada de Locos, cuando las cosas realmente se profundizaron. Pasaron más tiempo juntos, y fue en ese período cuando ella comenzó a salir con él en serio. A pesar de lo intensa que fue toda la situación, la ilusión de la relación comenzó a desvanecerse cuando la realidad se impuso. Ella quedó embarazada, y al mismo tiempo, descubrió una verdad dolorosa, una que cambió todo. Resultó que no era la única mujer en la vida de Manuel, ni de cerca. Él ya tenía una pareja y, como Verónica descubriría más tarde, varias otras relaciones. De hecho, se enteró de que Cristian sería su 13º hijo. Imaginen ese shock para una joven que ya estaba luchando por construir su carrera, tratando de terminar sus estudios y ahora enfrentando la maternidad sola. Ya estaba lidiando con recursos limitados, tratando de mantenerse a flote mientras asistía a la universidad y de repente tuvo que hacer espacio para este enorme cambio en su vida. Cuando se enteró del matrimonio continuo de Manuel, fue devastador. Se sintió engañada y avergonzada, no solo por su dolor personal, sino porque lo último que quería era ser parte de una situación que lastimara a otra mujer. Más tarde recordó que cuando terminó Ensalada de Locos ya estaba embarazada. Y aunque hablaron brevemente,
ella decidió alejarse. Fue en una entrevista con Patti Chapoy cuando eligió hablar con franqueza, y lo que compartió mostró una faceta de ella que es reflexiva, sincera y sobre todo profundamente humana. Habló de cómo, después de descubrir la verdad completa sobre el estado civil de Loco durante su relación, se sintió impulsada a hacer algo que muchos en su posición habrían evitado. Se comunicó con su última esposa para disculparse. Ahora, no está claro si hablaron cara a cara o solo por teléfono, pero lo que importa es la intención. Verónica recordó haber dicho algo simple pero honesto. Señora, discúlpeme, yo no sabía que él seguía casado con usted. Y lo que recibió a cambio fue una respuesta amable, tal vez incluso generosa. No, ya no estábamos juntos. No se preocupe, Verónica. Ese intercambio, aunque breve, dice mucho. Fueron dos mujeres, atrapadas en la misma tormenta, mostrando gracia en una situación que podría haberse llenado de amargura. Verónica no se detuvo allí. Dejó claro que no tenía intención de lastimar a otra mujer. Porque lo último que quiero es que me lastimen a mí, dijo. Hay una fuerza en eso, pero también una sabiduría tranquila. Reconoció que había amado profundamente a Loco Valdés, que su vínculo era real. Pero cuando él le dijo que iba a ser padre nuevamente, todo cambió. Su reacción, o mejor dicho, su falta de reacción, hizo que ella lo viera de otra manera. En lugar de dar un paso al frente o abrazar el momento, él se alejó. Y eso fue todo para ella. No se encolerizó, no se aferró. Simplemente dio un paso atrás. Yo dije, bueno, si no reaccionan bien en ese momento, entonces tampoco los vas a obligar a que dame dinero, explicó. Hay decepción en sus palabras, sí, pero también dignidad. Y lo que dijo a continuación fue especialmente impactante. Soy muy afortunada. Cuando algo me decepciona profundamente, me arranca tan profundamente que no lo vuelvo a ver. Y si no lo vuelvo a ver, mejor, dijo. Ese tipo de claridad emocional, donde no solo te alejas, sino que te mantienes alejada cuando se rompe la confianza, es algo que muchos de nosotros tardamos años en aprender. Para Verónica, parecía algo natural. Esa profunda decepción creó una distancia tan completa que se convirtió en su protección. Pero quizás la parte más conmovedora de esta historia es cómo respondió su madre. Socorro. Sin juicio, sin vergüenza. Solo amor inquebrantable. Cuando Verónica le dijo que estaba embarazada, Socorro no entró en pánico ni regañó. Simplemente le preguntó, ¿qué quieres hacer? Y la respuesta de Verónica llegó sin vacilar. ¿Cómo que quiero hacer? No aborto, por supuesto. Sabía exactamente lo que quería, tener a su hijo. Y su madre, bendita sea, solo dijo, pues no te preocupes, te tengo a ti y estoy sola, y donde comen 3, comen 4. Y así fue. Decidió criar a su hijo como madre soltera, sin querer interferir en la familia de nadie más. Su madre se convirtió en su mayor apoyo. Verónica recuerda que le preguntó, ¿qué quieres hacer? Y su respuesta fue firme, iba a seguir adelante, terminaría la escuela y criaría a su hijo. Incluso con 8 meses y medio de embarazo, seguía corriendo a sus clases universitarias, con su enorme barriga y determinación escrita en su rostro. Tuvo que empeñar su auto para pagar el hospital. No era glamoroso. Fue difícil. Superó esos meses sin el padre de su hijo, impulsada por el amor y la responsabilidad, no por el arrepentimiento. Y a pesar de todo, siempre reconoció que Manuel había sido su primer gran amor, el tipo de amor que te cambia, el que deja una huella, incluso cuando no dura. Y luego, como suele pasar en la vida, el destino tenía un giro extraño preparado. Verónica eligió no contarle a Cristian quién era su padre durante años. De hecho, no lo conoció hasta que tenía 31, pero tuvieron un encuentro notable cuando Cristian tenía 9. Ocurrió en Acapulco, de todos los lugares. Se hospedaban en el mismo hotel,
completamente por casualidad. Verónica vio a Manuel al final de un pasillo, lo reconoció al instante y le dijo a su hijo: «Ese es tu padre». Cristian se sorprendió, comprensiblemente, pero cuando entraron al elevador, ella hizo la presentación. «Manuel, este es tu hijo», dijo. Ese momento debió haber sido abrumador para ambos. No fue una reunión, fue el comienzo de algo que nunca tuvieron. Verónica, al mirar atrás, siempre se mostró con una mezcla de gracia y honestidad. Reconoció el caos, el dolor, pero nunca borró la belleza de lo que compartieron. Y aunque se alejó de la relación, aunque pasó algunos de los años más difíciles de su vida sola, nunca negó que él significaba algo para ella. No fue solo un capítulo en su historia. Él fue parte de la razón por la que su hijo llegó al mundo, un hijo que llegaría a ser uno de los cantantes más queridos de México. Y por todo el tumulto, todo el desamor, hay algo poderoso en eso. Algo que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero aún puede dejar algo extraordinario. Manuel Valdés tenía un tipo de encanto que no podía pasarse por alto. No solo hacía reír a la gente, sino que les hacía sentir algo. Su aguda rapidez mental, sus gestos salvajes y su caótica presencia en el escenario lo convirtieron en un nombre familiar. Pero fuera del escenario, esa misma energía se traducía en una vida que, digámoslo así, era menos que estable. Amaba con intensidad, vivía rápido y tomaba decisiones que no siempre eran las más responsables, especialmente cuando se trataba de amor y familia. Según su propia admisión, las mujeres acudían a él, y él lo recibía con gusto. Una vez le dijo a la periodista Patti Chapoy: «Ellos se conquistaron a sí mismos, como diciendo, ¿quién era yo para decir que no?». Pero también reveló un lado más tierno, incluso culpable, admitiendo que gastó fortunas en flores y joyas para intentar mantener felices a sus numerosas novias. Esa dualidad, entre travesura y remordimiento, siempre fue parte de su historia. Tenía solo 18 años cuando se casó con Norma Yolanda Peña, y por un momento, parecía que podría asentarse. Juntos tuvieron 5 hijos: Manuel, Jorge, Fernando, Alejandro y Norma. Pero el matrimonio no pudo resistir sus constantes infidelidades. Norma lo intentó, realmente lo hizo, pero hay serenatas que una mujer puede tolerar, antes de decir basta. De hecho, ella describió un momento en que, después de que él tirara sus cosas al garaje por tercera vez, se dio cuenta de que era hora de irse. Eso no fue un error, fue un patrón. Y aunque nunca se divorciaron formalmente, la separación emocional fue definitiva. El dolor fue real. Y también lo fue el daño que dejó atrás. Ahora, aquí es donde la historia se pone particularmente intensa. En 1964, mientras estaba de gira, Loco conoció a Rosa María Bojalil Garza, una joven bailarina e hija de la legendaria cantante Eva Garza. Esa noche no condujo a una relación, pero sí a un hijo. Su hijo, Marcos Valdés, nació de ese breve encuentro. Y cuando digo breve, me refiero a solo una noche. El escándalo que siguió no fue solo público, fue peligroso. Eva Garza estaba furiosa. Su hija era demasiado joven para estar involucrada en este romance escandaloso. ¿Y Loco? Un hombre adulto que debió haber sabido mejor. Eva no anduvo con rodeos. Se presentó con un arma. Así de serio fue esto, y dejó heridas profundas. Tanto Manuel como Rosa María más tarde dirían que se despreciaban intensamente. Ese momento no fue romántico. Fue caótico, traumático, y dejó a Marcos creciendo sin su padre la mayor parte de su vida. Marcos eventualmente conoció a su padre cuando tenía 14 años, y el momento fue extraño. Emotivo, sí, pero también surrealista. Describió a Loco vestido de mujer a mitad de una actuación. Loco lo besó, lo abrazó, lo bendijo y luego dijo algo que aún duele. «Te quiero mucho, pero ahora no puedo verte. Tus madres de otros países y tus hermanos están llegando». Eso no fue solo un desdén,
Fue un recordatorio desgarrador de lo dispersadas que se habían vuelto las prioridades de Loco. Marcos, al igual que varios de los hijos de Loco, creció a la sombra de un padre que siempre estaba presente en pantalla pero rara vez en casa. Sin embargo, no todo fue caos. Más tarde en la vida, Loco encontró un poco más de estabilidad con Arcelia Larrañaga. Después de la muerte de Norma Peña, finalmente se casó con Arcelia, y estuvieron juntos casi 50 años. Eso no es poca cosa, especialmente para un hombre como Loco. Tuvieron 4 hijos juntos: Francisco, Arcelia, Pedro y Michelle. Pero incluso durante esta larga relación, no dejó atrás por completo sus maneras de mujeriego. Esa es la paradoja de Manuel Valdés. Alguien que amaba profundamente, pero no siempre de manera fiel. Arcelia permaneció a su lado incluso durante los difíciles años en los que ella sufrió de demencia senil, falleciendo en 2018. A pesar de todos los capítulos salvajes de su vida, este tuvo un final más tranquilo y dedicado. Claro, la historia no estaría completa sin mencionar a Raquel Vázquez. Con ella, Loco tuvo otro hijo, Óscar. Ahora viene un giro. Raquel también tuvo una hija con el actor Sergio Corona, quien resultó ser un cercano amigo y padrino de Loco. Es un detalle que suena a una telenovela. Pero en la vida de Loco, eso era solo otro día. Pero más allá de los enredos románticos, los hijos que engendró y los corazones que ganó y rompió, Manuel el Loco Valdés fue más que un hombre atrapado en dramas personales. Su espíritu indomable se extendió mucho más allá de su vida privada. Era la esencia misma de cómo se movía por el mundo. Su vida amorosa pudo haber sido impredecible, pero también lo fue su carrera, su humor y su inquebrantable negativa a conformarse. Para entender verdaderamente a Loco Valdés, tenemos que regresar a donde todo comenzó, las raíces del artista, que se convertiría en una de las voces más irreverentes del entretenimiento mexicano. Nació en 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una familia grande y bastante colorida. Su padre, Rafael Antonio Luis Alfonso Gómez de Valdés y Angelini, sí, ese es un nombre largo, trabajaba como agente aduanal. Su madre, Guadalupe Castillo, era ama de casa, seguramente con las manos llenas, porque esta era una casa que terminaría dándole a México algunos de sus más queridos artistas. Cada hijo tenía su propio apodo, y Manuel, con su energía impredecible, ganó el sobrenombre de El Loco. No era solo un nombre artístico, era quien él era. Sus hermanos no eran menos icónicos. Germán Valdés, conocido como Tin Tan, ya era una estrella en la época de oro del cine mexicano. Ramón Valdés, recordado para siempre como Don Ramón de El Chavo del Ocho, se convirtió en un ícono cultural en toda América Latina. Antonio Valdés también dejó su huella como comediante. Pero Manuel tenía algo único, sin filtros. En el escenario o fuera de él, nunca podías predecir lo que haría, y eso lo hacía inolvidable. Lo que diferenciaba a Loco era su crudeza. Traía una especie de travesura a su trabajo, una negativa a seguir el guión, tanto literal como socialmente. Esa vena rebelde finalmente lo metió en problemas. Su querido programa de variedades, El Show del Loco Valdés, fue abruptamente sacado del aire en 1974. El gobierno del entonces presidente Luis Echeverría no tomó bien uno de sus sketches, en el que él reformuló al héroe nacional Benito Juárez como Bomberito Juárez y a su esposa, Margarita Maza, como Manguerita Maza. Fue juguetón, claro, pero en un país donde las figuras históricas a menudo son tratadas con una reverencia casi sagrada, cruzó una línea. La censura fue rápida, el show fue cancelado, pero fiel a su estilo, incluso eso no apagó su fuego, y ahí lo tienen. La historia de amor que Manuel el Loco Valdés guardó en su corazón durante años. Es un recordatorio de que, a veces, los sentimientos más poderosos son los que guardamos para nosotros mismos. Si te gustó este video,
Asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Gracias por vernos.